amén. Muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de la biografía de los profetas de la Biblia. Y hoy tengo el honor de anunciar que vamos con nuestra primera profetisa mujer. Hoy vamos a estudiar la primera mujer en la Biblia que es llamada de profetisa, ¿no? Que recibe el cargo de profeta. Y esta serie es muy especial. Hoy vamos con un personaje muy interesante que nos va a enseñar cosas positivas y cosas negativas, cosas que debemos imitarla y cosas que debemos aprender de su error para no cometer el mismo error. Y hoy vamos a estudiar la profetisa Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón también que estudiamos la semana pasada. Ella nos va a enseñar hoy, vamos a estudiar sobre la vida de ella. Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas porque voy a pedir que me ayude con algunos textos, pero vamos a empezar con o sea, cuando hablamos de la historia de Moisés, mencioné un poco su hermana, y este es el primer título, vamos a decir así, la primera vez que entra Miriam algunas Biblias en español traen como María. Pero María, la hermana de Moisés, mm, pero yo prefiero Miriam. No sé si es porque aprendí como Miriam y yo aprendí como Miriam, pero incluso su nombre es un poco, es algo que vamos a cuestionar un poquito el significado, porque, pero Miriam es la pronuncia para mí más correcta, porque según la vocalización masorética, eso es una cosa que el texto hebreo no tenía vocales. Entonces, los masoretas después de Cristo vocalizan ese texto y en el nombre de Miriam se pone la men, la jiré, entonces, que es una I, realmente vocalizado como I, la R, que es la resh, y después hay una letrita ahí que no se pronuncia. Y, pero pues, o sea, yo creo que Miriam es la pronuncia más correcta que María como tal. Aunque la María de Nuevo Testamento, la Madre de Jesús, viene de la misma raíz, o sea, cuando pasa al griego ya pasa como María. Entonces, Miriam y María, independiente de cuál sea la versión que use la traducción, viene de una misma raíz. Y aquí vamos a tener toda una discusión académica. ¿Por qué? Porque si uno va al término hebreo como tal, significa rebelión, amargura. Y uno queda como, ¿qué? No, no es posible que Miriam y María, la madre de Jesús, también y otras, representaba amargura o rebelión. Pero la mayoría de los eruditos realmente dice que ese no es un nombre hebreo. Ese es un nombre egipcio que viene de tradiciones egipcias y es un poquito más larga la historia, pero yo voy a resumir el cuento aquí porque nunca tengo tiempo suficiente para ampliar mucho, pero en la tradición rabínica ya usan el significado egipcio y en el significado egipcio significa elevada, amada por Dios o amada por los dioses, lo que para mí yo prefiero hace más sentido para el nombre de Miriam, principalmente cuando llevamos al nombre de María, o sea, alguien elevado, alguien amada por Dios, yo creo que hace un poco más sentido que rebelión o amargura. Pero ustedes van a encontrar esas contradicciones ahí en diccionarios, principalmente si tomamos el nombre como de una raíz hebrea. Desde una raíz hebrea realmente significa rebelión, amargura. Pero recuerde que Miriam estaba en Egipto. Y así como Moisés, que les mencioné, que Moisés viene de un nombre de tradición egipcia, como hijo de Ra, ¿no? del Nilo. También Miriam, posiblemente su nombre viene de una tradición egipcia. Entonces, vamos a quedarnos aquí con la versión más positiva, que es de amada por Dios, o elevada. Y desde niña,
Miriam fue narrada como un personaje importante en la historia de salvación y en la historia de liberación, pero una de las cosas que los primeros versículos que aparece Miriam no dice su nombre, dice y la hermana de Moisés. Entonces, antes de que ella sea nombrada con su propio nombre, ella es presentada en la historia de la Biblia como hermana. Y yo creo que si nosotros entendiéramos realmente, o sea, para empezar las cosas, si nosotros entendiéramos qué significa ser hermano de los demás, del prójimo, 90% de nuestros problemas y de nuestros pecados creo que estarían arreglados. Porque vamos a ver que Miriam va a caer en pecado, pero el ser humano, yo recientemente, hace unos días, unos meses, ya unas semanas, yo vi la nueva película de Superman. Y la película me llamó mucho la atención porque Superman empieza perdiendo en la película. No voy a dar spoiler aquí en la película, tranquilos, pero yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, Superman es Superman porque no pierde y él empieza la nueva película perdiendo, ¿no? Pero esa película me dejó pensando mucho. ¿Por qué? Porque en la película hay varias cosas que se dan y una de las cosas es que intentan encarcelar a Superman para poder, porque él no es humano. La premisa de los que le están persiguiendo y lo que quiere matarlo y prenderlo y hacer que todo el mundo se vuelva contra él es porque dice que él es un alien, que él vino de otro planeta y que él no es humano. Y hay un discurso en la película que me pareció muy interesante, que Superman va a hacer al final de la película ya, él va a hacer un discurso y en su discurso su argumento es de que él es humano porque él aprendió a amar y porque él ama. Él no es humano porque porque él falló, él no es humano, la característica que lo hace humano es amor. Y eso me dejó, yo le dije, oh, eso es tan, eso es tan bíblico, porque no sé si ustedes vieron una otra película que me hizo llorar, y yo dije, ay, ¿por qué un dibujito de ese me está haciendo llorar? Que es la película del robot salvaje. Y la película del robot salvaje viene con esa premisa también, que ella es un robot que cae en medio de la selva, pero que empieza su programación, empieza a cambiar cuando empieza a relacionarse con otro, un animalito ahí, un pajarito, y ella aprende a amar. Y yo creo que eso es tan importante porque Dios es amor, dice la palabra. Y nosotros para ser imagen y semejanza de Dios, lo que tenemos que aprender es amar. Y si vamos al mandamiento, ¿no? Si reducido todos los mandamientos de Dios y todas las leyes, según Pablo, se resumen en amor. Quien ama ha cumplido toda la ley. Y el amor es amar a Dios y amar a Dios es relativamente fácil. No sé, yo desde niña ya nací sin mucha dificultad de amar a Dios. Nací en un ambiente piadoso y nosotros ya nacemos con una célula en nuestro ADN que es que busca, ¿no? Por esa trascendencia, por el más allá. O sea, ya nacemos como para amar a Dios. Pero ahí viene el segundo mandamiento que es amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo solo vamos a lograr de verdad amar cuando nosotros entendemos que es nuestro hermano y que es nuestra hermana. Por ejemplo, mi hermana, yo tengo una hermana. Y cuando mi mamá está embarazada, yo soy la mayor, yo tenía unos 4 años ya cuando mi mamá se embarazó de mi hermana. Y mi mamá pasaba todo el tiempo diciendo, es tu hermana y va a nacer y tienes que amar. Es como, no tenía otra opción. Yo no tenía otra opción. Yo tenía que amar. ¿Por qué? Porque era mi hermana. Podría ser la persona, no sabía nada de las características de mi hermana, no sabía nada de la personalidad de mi hermana. Mi hermana no había hecho absolutamente nada, pero desde que mi mamá se embarazó, empezaron a inculcar en mi cabeza de que yo tenía que amar y teníamos que llevarnos bien y tenía que ser mi mejor amiga y que tenía que ser mi mejor compañera por un simple hecho. Era mi hermana. Y creo que aquí es donde fallamos como
familia de Dios, como seres humanos, y es donde fallamos en amar. ¿Por qué? Porque no logramos a veces ver al otro como hermanos. Porque es como, cuando mi hermana nació, yo ya la amaba. ¿Por qué? Porque era mi hermana. O sea, no había ninguna otra. Era un amor condicionado por la hermandad. Y es eso lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Que Dios es el Padre de muchos hermanos, que Jesús vino para darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios y que tenemos muchos hermanos. Y me acuerdo que eso sí, ya hace algunos meses, creo que desde el año pasado yo escuché un podcast de un pastor que dejó mi mente dando vueltas en esto por mucho tiempo. Y él dijo que nosotros invertemos el orden. Porque nosotros creemos que solo son nuestros hermanos cuando aceptan a Jesús, cuando piensan igual que nosotros, cuando tienen la misma religión que nosotros y de preferencia que estén en la misma iglesia que nosotros, porque si no, no vemos como hermanos. Y ahí él dijo, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de, vamos a evangelizar una prostituta, por ejemplo, y, o sea, solo estoy diciendo, pero aleatoriamente por el ejemplo puede aplicar a cualquier otra condición o estado, y que es, yo vamos a evangelizar a una prostituta para que ella acepte a Jesús y sea mi hermana. Y él dijo, no, el orden es al revés. Nosotros tenemos que evangelizar a una prostituta no para que sea mi hermana, sino porque es mi hermana. Es como, y esto cambió, él dijo, si cambiáramos el orden, si cambiáramos el chip, cambiaríamos nuestra manera de ver, de tratar a todos el otro. Porque de nuevo, eh, mi hermana no tuvo que hacer nada antes para que yo la amara, yo llamaba solo por el hecho de ser mi hermana y por ser mi hermana yo la cuidé, por ser mi hermana yo la soportaba, a veces un día con más paciencia que otros, pero la soportaba porque era mi hermana. Peleábamos como todas las hermanas, pero era una persona de que en mi casa nunca hubo mucha opción de que estemos peleadas. O sea, mis papás, ellos eran muy, incluso condescendientes con muchas cosas, pero quieren sacar a mis papás de quicio, era que peleáramos nosotras. Podíamos romper las cosas, podíamos hacer otras cosas que ellos llevaban súper bien, lidiaban bien con nuestros berrinches y todo. Pero cuando peleábamos, era como inadmisible en mi casa, era la pelea entre hermanos. Y creo que Dios tenemos una idea así. Y es como, solo vamos a seguir la vida después que ustedes se reconcilien, ¿no? Y yo creo que Miriam ya nos empieza enseñando esto, de que su principal o su primero ministerio fue ser hermana y amar. Y amar a un ser que no debía estar vivo y amar a un sercito, un pequeño que estaba poniendo toda su vida en riesgo, toda su familia en riesgo, porque para que proteger un niño pequeño, cuando Moisés todavía ella hizo el salvamento, ¿no? Ayudó en el salvamento de Moisés, él ni hablaba. Él no había hecho nada significativo por ella. Todo lo contrario, ¿no? Un bebé lo que hace es llorar, comer y lo demás que ustedes ya saben que hace un bebé, ¿no? Es como no hace nada de especial para que uno lo ame, pero ella por el hecho de ser hermana asumió la tarea de proteger, de cuidar, de arriesgar, de amar. Y creo que nuestra oración hoy debería que Dios nos enseñe a ser de verdad hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque puede ser la peor persona del mundo. Si es mi hermano, yo voy a tratar de pedir a Dios, yo voy a tratar de hacer que ellos vengan al camino correcto, o sea, no sé aquí cuántos tiene hermanos, me imagino que la mayoría. A veces puede ser un fastidio, sí, pero uno sigue amando solo por el hecho de ser hermano. Y aquí es el primer ministerio de Miriam y creo que tenía que ser nuestro primer ministerio. Ver en todas las personas, en el otro,
nuestro hermano y nuestra hermana, porque estoy segura que nuestras relaciones cambiarían por completo cuando aprendamos a ser de verdad y a amar de verdad como hermanos y como hermanas. Y como mencioné, ella por su hermano, ella se arriesgó, eh, porque imagínense una niña esclava y hablar con la hija del faraón para sugerirle a la hija del faraón. O sea, eso realmente era algo muy audacioso que salió bien, gracias a Dios, pero podría haber salido muy mal esa historia. Entonces, vemos que desde niña, desde que se cree que Miriam tenía más o menos unos 10 años cuando Moisés nació. Y entonces era una niña de 10 años que Dios ya empezó a usarla para un plan de salvación de toda la historia de la humanidad. Además, vemos que Miriam tenía una buena comunicación, porque una niña de 10 años que convenció a la hija del faraón a que su propia madre fuera la aya, ¿no? La niñera de su hermano, realmente era una niña que sabía convencer, tenía un poder de persuasión, tenía una buena comunicación, como diríamos aquí en Ecuador. Miriam era bien pilas, ¿no? Era una niña bien, bien pilas. Y aquí entramos en una parte de una vida oculta, o sea, la Biblia salta de Miriam, menciona en el nacimiento de Moisés, y después no vuelve a hablar de ella por varios capítulos. Y ahí tenemos toda la historia de Moisés y no sabemos qué fue de la vida de Miriam en este tiempo. Lo que sabemos es que pasó mucho tiempo, o sea, primero pasó 40 años para desde ese episodio de nacimiento de Moisés hasta que él huya del Egipto. O huye, sí, huye del Egipto al desierto. Después que pasa 40 años más que Moisés está en el desierto. O sea, ¿cuánto estamos hablando de Miriam? 80 años se pasaron en la vida de Miriam. Aquí ahora ya no estamos hablando de una niñita de 10 años, estamos hablando de una anciana de 90. O sea, estamos hablando de una anciana de 90 años. Y me imagino las cosas que pasó, pero eso es todo de mi cabeza. La Biblia no dice nada, o sea, la Biblia no dice absolutamente nada sobre Miriam en estos 80 años. Pero me imagino que Miriam creía, después de ver todo el milagro de salvar a Moisés y decir cómo lo que Dios hizo de tan espectacular, toda la expectativa de esa niña de 10 años por lo que Dios iba a hacer. Y pasó 80 años y Dios no hizo nada. O sea, ella siguió como esclava, su familia, su papá posiblemente murió, su mamá posiblemente murió, porque la Biblia no vuelve a mencionar de ellos. Posteriormente, estamos hablando de una Miriam que incluso en la Biblia no hay ningún texto claro sobre si ella se casó, si ella tuvo hijos, no habla nada de esto. Hay algunos que desconfían de que ella pudo haber tenido y estuvo casada con Ur. Ur es un personaje mencionado en Éxodo 17:10, pero es una especulación, porque no hay ninguna, o sea, la Biblia no es clara en relación a eso y no hay ninguna prueba de que Ur era realmente el esposo de Miriam. Pero se cree que ella en su vida es posible que había tenido esposos y hijos, pero que no fue mencionado en el texto bíblico. Eh, ella era de la tribu de Leví, así como Aarón y Moisés, y su padre Aarón, y su mamá Jocabed, ¿no? Que es su, su linaje y su árbol genealógico. Pero vamos a saltar al texto que conocemos bastante, que es, o sea, a la etapa de que Moisés vuelve del Egipto, hay todo el enfrentamiento con Faraón, ya vimos eso con Aarón y ellos, las 10 plagas, hasta que el Faraón libera al pueblo. Salen del Egipto, hacen la Pascua. Y cuando ellos salen del Egipto, hay una nueva persecución. En la nueva persecución hay el gran milagro de la apertura del mar. Y aquí ahora tenemos la primera mención más protagonista de Miriam, donde su nombre aparece.
Aquí es donde su nombre realmente es mencionado como tal. Y aquí es donde la Biblia le da claramente el título de profetisa. El primer título de profetisa a una mujer en la Biblia es ese texto de, aquí es el texto que encontramos en Éxodo, Éxodo capítulo 15. Éxodo 15 va a hablar sobre, hay el cántico de Moisés, que es un cántico bien largo, y hay el cántico de Miriam. Y aquí en el texto de Éxodo 15, vamos a leer aquí los versículos del 19 al 21, que es donde está, menciona su ministerio profético y menciona su cántico también. Y quiero que analicemos algunos detalles rápidamente. Incluso hay músicas que cantamos, ¿no? En Brasil hay muchas de que Miriam bailó, baile como Miriam, nace como Miriam, cante como Miriam. Hay una de las panderetas de Miriam que es bien pentecostal, me encanta. Y hay y aquí una que quedé todo el día en mi cabeza, la música fue echó a la mar que nos perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Este fragmento es de este texto que vamos a leer ahora, de este conocido, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón. Es de ese texto. Vamos a leer aquí en la versión la Reina Valera trae tal cual está en en la canción. Hecho a la mar, jinete caballo, hecho a la mar. Vamos a leer en la versión de la NBI, porque la NBI trae como Miriam y no como María, y por eso fue que yo elegí esta versión. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas les vinieran encima. Entonces, en la parte del cántico de Miriam, ellos ya ponen eh, realmente el desenlace de la historia aquí de él, de la derrota de los egipcios en Mar Muerto. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces, la parte que nos importa, Miriam, la profetisa, o sea, el texto cuando está contando la historia, ya deja claro que Miriam era una profetisa. Entonces, Miriam, la profetisa, no, después dice hermana de Aarón, y ni siquiera dice hermana de Moisés, pone Aarón porque Aarón es el hijo mayor, entonces se menciona como hermana de Aarón, aunque sabemos que Miriam era aún mayor que Aarón. Eh, entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras, y aquí quiero que usted ponga atención porque esto aquí es muy especial. Primero, llama a Miriam de profetisa. Segundo, dice que ella tomó un pandero, era una profetisa pentecostal, era una profetisa pentecostal. Y instrumentos. Es la primera vez en el texto bíblico que tenemos una adoración así al estilo que conocemos hoy, de alabanza, de instrumentos, de música, algo que va a ser tan común en la Biblia. Eh, realmente es la primera vez que la Biblia deja claro que alguien toma un instrumento para adorar. En serio, en serio. En todo el libro de Génesis hay gente orando, hay gente hablando con Dios, hay gente teniendo experiencias con Dios. Y se creía, obviamente, que adorábamos a Dios de alguna forma, pero de manera así explícita. La primera persona que toma un instrumento en el texto bíblico para adorar es Miriam. Qué bonito eso, es como, eso es bien importante. Y no solo esto, el poder de influencia de esta mujer, porque dice que, y mientras todas las mujeres la seguían. Aquí estamos viendo una mujer que desde niña tenía un poder de liderazgo, que desde niña tenía una facilidad de comunicación, que desde niña aprendió a amar a su hermano y a arriesgar su vida, y que era bien pilas y que era bien inteligente. Ahora esa mujer, 80 años después, ya es reconocida como profetisa. Esa es una mujer que toma un pandero y que todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos. Es una mujer que como influencia el comportamiento y la actitud y la acción de todas las mujeres. Dice el texto, todas, no dice, y algunas mujeres danzaban junto con ella. No, dice, todas las mujeres la seguían.
Estamos hablando de una mujer que influenció solamente todas las mujeres que salieron de Egipto. Era una mujer realmente con un poder de influencia muy grande, un ejemplo, con un poder de persuasión increíble. ¿Y por qué ella tomó un pandero y cantó y danzó? Todas las mujeres danzaban y tocaban. Así Miriam les cantaba así. Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Esa es la parte chula más. Jinete, caballo. Muy bien. El cántico de ella es bastante eh, corto, pero aquí hay una cosa que quiero resaltar. Primero, ella pone canten al Señor. O sea, ella da la gloria aquí a Dios. Ella celebra la victoria y describe, ¿no? Describe la acción de Dios por medio de canción y por medio de baile. De nuevo, todas las veces, esa fue la primera vez que yo me fijé en la edad de Miriam, porque yo cada vez que pensaba en Miriam con un pandero bailando, yo me imaginaba una jovencita que de 30 años bailando y cantando. Pero aquí estamos viendo una señora de 90 años cantando y bailando. Y esa es una cosa, una marca de, primero, que no hay edad para que adoremos a Dios de la manera más extravagante, de la manera más alegre, de la manera más expresiva posible. Porque uno dice, ah, yo no tengo edad para esas panderadas, oye, iba a decir una mala palabra, pero para esas panderadas, ¿no? Es como, no tengo edad para esas cosas, no, yo pues, ya no bailo, yo ya no canto, yo ya no danzo, ¿no? Y es como, aún con 80 años de espera, aún con quizás tantas cosas que pasaron por la mente de Miriam en esos 80 años, de que Dios, de todas sus expectativas frustradas, de toda esa esclavitud, porque era una niña, era una mujer en un contexto de esclavitud que era difícil para los hombres, pero las mujeres era aún más porque eran tenidas todavía como inferiores en la sociedad. Es una mujer que logra en una comunidad patriarcal, en una comunidad machista, recibir un título de primera profetisa. Profetisa, como mencionamos en la primera clase de esa serie, era alguien que hablaba en nombre de Dios. Era una mujer que recibió la autoridad de hablar en nombre de Dios, de transmitir mensaje de Dios. Y eso es muy poderoso aquí, principalmente para la época de Miriam. Era una mujer que aún con los 90 ya estaba con toda su alegría, adoraba a Dios con todo su cuerpo, con todo su ser, con todas sus emociones, con todas sus marcas, ¿no? Con toda su historia. Y eso es tan bonito porque los verdaderos adoradores, los que adoran, como dice, va a decir Jesús, en espíritu y verdad, solo logro adorar en espíritu y verdad, solo logro adorar de verdad si tiene una relación verdadera con Dios, o sea, si tiene una relación íntima con Dios. Y para que Miriam sea llamada de profetisa e influencie todas las mujeres a adorar a Dios, es porque esa mujer tenía una relación muy especial con Dios en una época donde las mujeres básicamente no se podían relacionar con Dios. Y eso es algo muy, muy bonito. Y yo podría quedar aquí mucho tiempo hablando solo de ese episodio de la vida de Miriam, que es un episodio, vamos a decir, central de su vida y es el texto que vamos a basarnos aquí para poder centrar nuestro estudio, que es el texto que la menciona como profetisa. Pero, como mencioné al principio, vamos a aprender de las fortalezas de la vida de Miriam, pero también de sus debilidades. Y Miriam va a cometer un error bien grave. Y vamos al texto de Números. Vamos a Números. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Y voy a pedir que quien pueda leer el texto. Vamos a leer. mm,
Vamos a leer algunos versículos saltados, pero alguien que me ayude leyendo Números capítulo 12 del 1 hasta, hasta el 12, del 1 hasta el 12. Números 12 del 1 al 12. ¿Quién encontrar puede leer el texto, por favor? Números 12 del 1 al 12. En la versión que tengo. No hay problema aquí con la versión. Adelante, Karina. No le escuchamos por si acaso. O yo no escucho, por lo menos. No sé si. No, no escuchamos nada. No. Muy bien. Si alguien más tiene números 12 para que mientras. Adelante, Luz. Porque mientras Karina soluciona su micrófono. Hay otros textos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ok, muchas gracias, Luz. Ese texto es un texto bien interesante. Primero, dice que Moisés había tomado por esposa una mujer cusita. Una mujer cosita, algunas versiones dice una mujer etíope, una mujer negra, una mujer africana y una mujer que no hacía parte extranjera. Entonces tenemos aquí un problema porque la mujer era extranjera y era de raíces negras, ¿no? Afro. Y aquí, ¿por qué eso es importante? Por la consecuencia de lo que va a pasar aquí. Y dice, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de la mujer. Hay una cosa que es bien importante mencionar aquí en el texto, que por lo general, quien es mencionado primero es el que está fomentando lo que se está dando aquí. Entonces, Moisés se casó con una extranjera afro y Miriam y Aarón empezaron a murmurar. Y lo que el texto, a mí, un detalle que es bien importante para lo que se viene ahora en el texto es que el nombre de Miriam aparece primero que el de Aarón. Y eso significa que quien posiblemente, según el orden, empezó con la murmuración fue Miriam. Como que ella empezó a hablar y Aarón siguió la corriente, ¿no? Empezó, porque dice el texto Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ellos. O sea, ellos empezaron a hablar mal de Moisés. Pero aquí el texto es muy interesante porque dice, ellos estaban hablando mal de Moisés, pero dice, el texto dice también claro qué es lo que ellos decían.
Y cuando dice que lo que él decía es, ¿acaso Dios solo ha hablado por medio de Moisés? Él no ha hablado también por medio de nosotros. O sea, es como, ellos están en el texto, según el texto, no se me pierdan, ponga atención en los detalles de aquí, que dice que ellos están hablando mal de quién, de Moisés. Pero cuando ellos dicen su habla, lo que ellos decían, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿Acaso quién? Dios. Y aquí es donde las cosas se ponen un tanto complicadas. ¿Por qué? Porque aquí vemos algo que aunque el texto es corto en expresar qué es lo que ellos decían, cuando ellos expresan una cosa que es, ¿acaso Dios no ha hablado solo por medio de Moisés, no ha hablado por medio de nosotros? Es una cosa que el texto deja claro que Miriam posiblemente está ahí juntando y amargando y trayendo en su corazón ya hace un tiempo. Porque dice, no ha hablado en pasado, o sea, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho. Parecía, ¿acaso Dios no ha hablado solo por medio de Moisés y no por medio de nosotros? Y quiero hacer una pausa aquí para que, según ustedes, ¿qué sentimientos ustedes pueden encontrar en esta habla, en lo que ellos están diciendo? ¿Qué es lo que ustedes pueden identificar cuando Miriam y Aarón dice, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? ¿Qué es qué sentimientos ustedes pueden diagnosticar en lo que ellos están diciendo? Envidia. Envidia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Celo. Celos. Ujú, ¿qué más? Yo creo que también pudiera decir a- que también lo puede hacer a través de mí. Ella también puedo pensar con decir eso, que también Dios podía hablar a través de cualquier otra persona. Es que ella dijo esto, o sea, que Dios, porque ella era profetisa. Es como lo que ella está diciendo. Tienes razón, ella también es profetisa. Aarón es el sumo sacerdote, también es un profeta. Por eso ya estudiamos anteriormente Moisés, estudiamos a Aarón como profetas. O sea, Dios hablaba realmente a través de Moisés, pero hablaba también a través de ella y también hablaba a través de Aarón. O sea, lo que ella estaba diciendo no era algo ajeno a la realidad, era algo real. Pero además de envidia, además de celos, ¿qué es más lo que ustedes pueden notar en esta habla de ella? Porque es como, sí es real, sí hablaba a través de ellas, pero ¿por qué dice que el texto que es murmurado? ¿Qué más pueden ver ahí? ¿Qué sentimientos? De pronto el temor de ser reemplazada por la esposa de Moisés y ya no tener el mismo cariño del hermano, de pronto, o la preferencia. Ujú, entraría con la idea del celos, ¿no? Incluso de su Ujú. propio hermano. Ujú. ¿Qué más? Ya no tener el favor de Dios, de pronto más cerca. Ok, cree que Moisés tenía más favor que ella. Ujú, o que ellos. ¿Qué más? Orgullo. Orgullo. Ujú. Y el orgullo es algo bastante claro aquí. ¿Qué más? Y aquí incluso es donde, donde los que van por el nombre hebreo, que dice que significa rebelión y amargura, dice que es exactamente aquí donde ella hace justicia a ese significado, ¿no? Que ella aquí levantó toda una rebelión contra Moisés y estaba amargurada. ¿Por qué? Porque es como, ok, ella está hablando contra Moisés, pero hay muchas cosas, hay muchos sentimientos detrás de esta habla. Primero, todo ese tema de la envidia. Y la envidia es una rata, es una rata del alma, ¿no? La envidia quizás es de los sentimientos, cuando hablábamos de las tribus aquí, eh,
hablamos bastante de toda esa envidia que había en esta familia de los patriarcas y cómo es destructivo, o sea, la envidia es un cáncer que va corroendo realmente nuestro ser. Y de nuevo, lo que ella habló no era totalmente equivocado. Dios hablaba por medio de ella y Dios hablaba por medio de Aarón también. Pero hay una amargura tan grande reflejada en esa misma Miriam que, que estaba bailando y cantando hace un rato aquí, hace un rato, no, en el libro anterior. Es ahora una mujer amargada, es una mujer orgullosa y es una mujer arrogante. Es una mujer, incluso hay dos cosas aquí que a mí me choca mucho, ¿no? Porque es un tema que yo milito tanto. Miriam, una de las cosas que ella es aquí es racista y prejuiciosa. Porque según el texto, ella está haciendo toda esa rebelión aquí y toda esa murmuración porque Moisés se casó con una extranjera, pero el texto deja bastante claro porque si fuera solo la idea de ser extranjera, el texto diría, y ellos se molestaron, murmuraban porque Moisés casó con una extranjera, pero no, el texto especifica. Y cuando especifica que es una mujer negra, que es una mujer cusita, eso deja claro que hay toda una cuestión también de racismo aquí. No solo por ser extranjera, sino por tener una raza diferente, porque, y vamos a ver que eso se aclara más en el castigo, porque el castigo va a dejar bien claro la ironía de ese texto. Entonces estamos hablando de una Miriam que tenía una relación muy especial con Dios, que era profetisa, que Dios hablaba por medio de ella, que influenciaba a todas las mujeres, que desde niña fue una agente fundamental para toda esa obra de Dios de salvación, pero es una Miriam que dejó que las circunstancias, el desierto, ¿no? Porque el tiempo del desierto no parecía haber sido fácil, es un desierto. Que el tiempo de desierto amargara su corazón, le causara envidia del mismo hermano que ella arriesgó la vida por proteger, del mismo hermano que ella tuvo todo el cuidado. El mismo hermano que amó, el mismo hermano que protegió, el mismo hermano que como mencioné, puso su vida en riesgo, es el hermano que ella está envidiando aquí. Es una hermana que incluso tiene un exceso de confianza. Yo puse exceso de confianza aquí porque a veces, cuando nosotros somos muy cercanos a alguien, nosotros a veces, y tenemos ese exceso de confianza, no respetamos la autoridad a veces de Dios en la vida de estas personas, porque Moisés era su hermanito menor. Moisés fue la persona que Dios la usó para salvar. Pero ella no logró asimilar o respetar que él era la autoridad espiritual que Dios había establecido sobre todo el pueblo, incluyendo sobre ella. A punto de ella decir aquí, porque básicamente lo que ella está diciendo es, Moisés se cree que es más profeta que nosotros. Ok, que nosotros también, Dios también habla por medio de nosotros. Entonces, en ese exceso de intimidad a veces, en ese exceso de confianza que tenemos por amistad, por relaciones familiares, a veces perdemos de perspectiva la cuestión de la autoridad espiritual y del respeto. Y la cuestión aquí es bien grande. Eh, Vemos aquí una cuestión para mí, de racismo, una cuestión de prejuicio, una cuestión de chisme, porque el texto lo que dice es, ellos no están diciendo eso en la cara de Moisés, ellos están murmurando, dice el texto, contra Moisés. Estamos viendo una cuestión de chisme, de palabras de maledicencia, de calumnia en contra de Moisés, y el texto te va a aclarar, y Moisés era la persona más mansa, más paciente de la tierra, dice el texto, ¿no? Tenía que ser para aguantar lo que él aguantó. Él tenía que ser la más paciente de la tierra. Y vemos una cuestión aquí para mí, quizás, primero, si tengo que definir cuál es el sentimiento más fuerte que yo encuentro en el texto, quizás sea el sentimiento de insatisfacción. ¿Por qué?
porque, y es una insatisfacción que, como menciono, yo creo que está ahí guardada o que está siendo engendrada en ese corazón de Miriam por años de desierto. Así que es rebelión. Y hay una cosa que o sea, tenemos que averiguar nuestro corazón para ver cuáles son esas insatisfacciones que tenemos que va amargando nuestra vida y causando un cáncer tan grande dentro de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Porque Miriam seguía siendo líder, Miriam seguía siendo profetisa, Miriam seguía siendo una protagonista en lo que Dios estaba haciendo. Y no por esto no fue inmune, vamos a decir, a que las insatisfacciones, a que los desiertos que a veces pasamos en la vida, va amargando nuestro corazón, va haciendo que nosotros pequemos con nuestras palabras. Y aquí es donde hay un versículo que dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿no? Y aquí esto es bien claro aquí en la historia de Miriam. Ella empezó a murmurar lo que realmente estaba lleno su corazón. Insatisfacción, amargura, orgullo, prejuicio. Sí que se creía superior, ¿no? Porque una persona, porque el problema era que Moisés se había casado con una cushita. Y si era una cushita, depende del español aquí, ella se creía superior a ella a punto de juzgar a Moisés. eh, vamos, a punto de juzgar a Moisés, y les voy a pedir que me ayude con los micrófonos. Ah, ok, gracias. De juzgar a Moisés por casar con una chusma, ¿no? De la chusma, chusma, no se junte, ¿no? Con la chusma, Moisés. Aquí tenemos, y aquí es donde quiero llamar la atención, y creo que las mujeres, aquí tenemos a Benito, pero bendito el fruto aquí, Benito entre las mujeres, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque así como Dios nos dio una capacidad de comunicación increíble, es comprobado incluso científicamente que las mujeres hablan más, tienen más facilidad de hablar. Obviamente depende mucho de la personalidad, pero en la mayoría las mujeres hablan más que los hombres. Hace parte ahí de nuestra ADN. También aquí vemos que Miriam va a pecar por la boca, que va a expresar lo que de qué está lleno su corazón, pero ese pecado se hace real por medio de sus palabras, por medio de chisme, por medio de murmuración, por medio de palabras mal puestas o fuera de lugar. Y que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida, y eso vale para los hombres también, pero como mi audiencia, que hoy la mayoría es mujeres, ¿qué es lo que andamos diciendo? ¿Qué andamos murmurando? Y aquí la cuestión de que les indicaba es, ella va a tener una rebelión aquí, pero su insatisfacción guardada de años, incluso es contra Dios, más que contra Moisés, porque dice el texto que ellos estaban murmurando porque Moisés hizo eso, pero la hora que ella habla es, ¿acaso Dios? Ella está no solo hablando mal de Moisés, sino ella está presentando una insatisfacción contra Dios, porque es, ¿acaso Dios eligió a Moisés más, más especial que a mí? Cuestionamos a veces cuando estamos amargadas, cuando estamos insatisfechas, cuando estamos eh, realmente dejando que nuestro corazón sea dominado por envidia, por celos. Murmuramos no solo contra nuestros hermanos amados, que amamos, nadie duda que Miriam amaba a Moisés, pero no solo murmuramos contra nuestros hermanos, pero a veces murmuramos, a veces no, la mayoría de las veces murmuramos contra Dios. ¿Por qué Dios eligió a Moisés y no a mí? ¿Por qué Dios dio este don a fulanita y no a mí? Porque Dios está dando oportunidades a Ciclano más que a mí. Y empezamos a hacer unas comparaciones, y ahora en esta vida de redes sociales las comparaciones son cada vez más fuertes, ¿no? Porque miramos, ay, ¿por qué?
Dios está hablando. Otras personas están siendo más usadas que yo, porque otras personas están recibiendo más protagonismo que yo. Si Dios me usa igual. Y hay tantas cosas. Y la influencia negativa, porque ella murmura y lleva a Aarón por el mal camino, ¿no? Y lleva a su hermana Aarón por el camino de la murmuración. Ella, ya vemos, ya dejamos bastante claro que una de las cosas que tiene, de los dones que tiene Emilia, es el poder de influencia, porque cuando ella bailó y danzó y tocó el pandero, todas las mujeres la siguieron. Sabemos que una de las cosas que Miriam sabe es influenciar, pero sabemos también que así como ella tiene el poder de influencia positiva para que lleva a todo un grupo a adorar a Dios, ella también tuvo una influencia muy negativa aquí de llevar a su hermano a murmurar contra Moisés, su otro hermano. Y aquí dice el texto es bien increíble porque dice, y Dios, ni dice, y Moisés escuchó sus murmuraciones, dice, y Dios oyó sus murmuraciones. Es el Dios mismo que escuchó, porque es como, y aquí dejamos claro también de que las murmuraciones no solo es contra Moisés, sino es contra de Dios, porque Dios mismo escucha y Dios no solo escucha, pero Dios va a venir a hacer una reunión presencial. Dios va a venir a arreglar, bajar, dice que Dios va a bajar en una nube para solucionar el problema él mismo. O sea, la cosa fue tan grave, fue una cosa tan fuerte. Dios se quedó tan enfogonado, como dicen los boricuas, con las murmuraciones aquí de Miriam y Aarón, cuando él escucha, cuando él es como que, y ahí deja el claro, dice, y Moisés era muy paciente, más paciente que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, Dios dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Aquí mira, aquí de nuevo pasa la lista y ahora en la lista Miriam ya no va primero. Ahora Miriam es mencionada en tercer lugar. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron, dice el texto. Entonces Dios descendió. No. Este texto es muy bueno. Dios viene en persona. O sea, ¿cómo es? O sea, fue una cosa tan fuerte que Dios bajó en persona. Dios descendió, dice el texto. Eh, Dios descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada de la tienda y dijo, ¿ustedes no querían hablar? Pues ahora vamos a hablar. Llamó a Aarón y a Miriam. Mira, cuando Dios llama de nuevo, ponga atención en los órdenes, porque el orden del que los nombres aparecen son muy importantes en la Biblia. Dios llamó a Aarón y a Miriam cuando ambos se acercaron. Y el Señor les dijo a ellos, escuchen que voy a decirles. Y así, el nombre Miriam solo aparece primero en el primer versículo, que como mencioné, posiblemente porque ella empezó con toda esa murmuración aquí, con todo ese chisme. Cuando el profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Algo muy común dentro de los profetas, que es la serie que estamos aquí ahora. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Yo hablo con él cara a cara. Y aquí Dios lo está aclarando a Miriam. Es como, es verdad, ustedes también son profetas. Yo también hablo a través de ustedes. Pero a través de ustedes y de todos los profetas. Yo hablo por medio de visiones, por medio de sueños. Pero con Moisés, él es diferenciado. Moisés, yo hablo con él cara a cara. Yo no hablo con Moisés con sueños. Yo no hablo con Moisés en visiones. Dice, habló cara a cara y sin enigmas. Él contempla la imagen de Dios. Es algo aquí muy grande. Y aquí dice, ¿cómo no tiene miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Como se volvieron locos, fue. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Y ahí dice después que Dios baja personalmente para ubicar a Miriam y a Aarón, dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam, y aquí es donde hay para mí si alguien está perdido, estamos en el versículo 10 del capítulo.
12 del libro de Números. Números 12, aquí estoy en el versículo 10 específicamente dice, a Miriam se le puso la piel blanca. Por eso les dije, hay una ironía en el texto que deja claro el racismo de Miriam, porque ella hizo toda esa murmuración, supuestamente vemos que las heridas son más profundas y las verdades son más profundas de lo que realmente el texto dice que ellos se estaban quejando, pero ellos se estaban quejando porque Moisés se casó con una mujer negra. Y ahí dice que el castigo de Miriam fue que su piel se quedó blanca como la nieve. Y para mí esa es una ironía bastante grande en el texto, ¿no? La piel de Miriam se puso piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que ella tenía una enfermedad infecciosa. Hay textos que traduce eso como vio que ella tenía lepra. Pero a mí me gustó bastante la traducción de la NBI cuando dice que ella tiene una enfermedad infecciosa. Y aquí la cuestión es la envidia, el racismo, ser prejuicioso, ser murmurador, chismoso, es contagioso. Es como infecta, o sea, es una enfermedad que contagia negativamente, que infecta. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque transmitimos. Podemos transmitir, de la misma manera que podemos transmitir amor, que podemos transmitir paz, también podemos transmitir amargura, también podemos transmitir envidia, también podemos transmitir todo esto, ¿no? Como mencioné, el texto habla de una posible lepra, o la mayoría de las traducciones traducen como lepra, pero me gustó bastante la traducción de la NVI, que es una enfermedad infecciosa. Entonces dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. ¿Y quién les está diciendo esto aquí? Ponga atención a la historia, no se me pierda. ¿Quién le está diciendo esto? Aarón. Cuando Aarón vio lo que había pasado a Miriam, él entonces pide perdón a Moisés. Pero ¿quién pide perdón? No es Miriam, es Aarón. Que pide perdón. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con un cuerpo medio deshecho. O sea, tenemos aquí toda una situación que empezó con Miriam. Y aquí es una pregunta importante de aclarar aquí es, si los dos murmuraban, si los dos estaban hablando mal de Moisés, ¿por qué solo Miriam quedó leprosa? Porque no dice que Aarón y Miriam se quedaron con lepra. No, el texto dice que Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Viene Dios, se molesta, se enfogona, les regaña personalmente, les insulta, derrama su ira y les deja. Cuando Dios les deja, solo quien queda castigada es Miriam. Aarón está normal. No hay un castigo para Aarón. Y hay muchos dicen, es que es un relato patriarcal. Puede ser. No, no, nunca voy a quitar eso que los editores finales es de una idea patriarcal. Pero, primero, para mí hay dos respuestas aquí en el texto. Primero, es que Miriam aparece primero, entonces fue Miriam que empezó con todo eso. Ella empezó con esta rebelión y como que arrastró a Aarón junto con ella y influenció a Aarón negativamente junto con ella. Primer motivo. Segundo motivo, cuando Dios castiga a Miriam, Aarón, pobrecito, hasta me da pena, él reacciona inmediatamente. Él reacciona inmediatamente en pedir perdón, en tratar de arreglar, dijo, hemos cometido neciamente, él nos equivocamos, perdón Moisés, perdónanos Dios. Ayúdenos. Pero Aarón es como, vemos un Aarón con un corazón aquí, en este texto, un corazón mucho más quebrantado, un corazón mucho más arrepentido, porque es inmediato la reacción de Aarón, que dice, no, cuando él vio esto, no dice que Miriam dijo nada. Miriam no pide perdón, Miriam no se quebranta. Y es por eso que
Dios va a tener que tratar con Miriam un tiempo, dice el texto, ¿no? Porque si seguimos leyendo ahí Números capítulo 11, a los que volvemos a número 11, y después de esa desesperación de Aarón, porque Aarón se medio se desespera ahí por ayudar a Miriam, y ahí dice que Moisés va a interceder por Miriam. Oh, ese Moisés es tan bonito. Dice el texto, Moisés rogó al Señor. O sea, Miriam no pide perdón en el texto. Aarón es que él se desespera. Tenemos aquí una Miriam in- con una enfermedad infecciosa, mortal. ¿Y quién va a pedir? Aarón pide por Miriam, por favor, Señor. Y Moisés va a pedir a Dios por Miriam. Va a decir, Moisés rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor respondió a Moisés. El Dios enfogonado respondió a Moisés. Si tu padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no había ella durado una humillación de 7 días? Esa es una práctica un poco más complicada, pero es como si ella hubiera sido, si hubiera quedado impura por falta de respeto, por falta de respeto a la autoridad, ella había quedado 7 días aislada. Y aquí Dios lo que dice es una medida muy misericordiosa, porque todos los leprosos eran botados de la comunidad hasta la muerte. Todas las otras personas que tenían lepra eran expulsados de la comunidad para morir. Y Miriam no. Dice Dios, por la intercesión de Moisés, tiene misericordia de Miriam y dice que sea aislada por 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Aquí tenemos dos cosas interesantes. Primero, los 7 días, que es el tiempo perfecto. Lo que Dios está diciendo es, dale el tiempo perfecto que ella necesita para sanarse, no solo para sanarse, sino para arrepentirse, porque aquí hasta entonces en el texto no vemos ninguna reacción de una Miriam arrepentida. Una Miriam para recapacitar en su murmuración, en su insatisfacción, en su envidia, en todo lo que se está dando ahí en su corazón para que la llevó a esto. Pero también vemos un Dios misericordioso con Miriam, porque al contrario de todos los otros leprosos que eran abandonados para morir, fue un castigo relativamente corto. En una semana nada más le dieron a Miriam para que, dice el texto, ¿no? Ella va a quedar fuera del campamento 7 días, como en Brasil decimos en la esquina del pensamiento, ¿no? Va a quedar en la esquinita del pensamiento 7 días para recapacitar y después será readmitida. Miriam era una mujer que tenía un llamado tan grande y que Dios la quería tanto que le disciplinó, que le aisló por el tiempo necesario, el tiempo perfecto aquí, pero después la readmitió. Y así que Miriam, dice el texto, ¿no? Versículo 15, así que Miriam quedó aislada 7 días fuera del campamento. Y el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reentregó. Ella era una parte tan importante de la comunidad que los días que ella quedó fuera, todos quedaron esperando. O sea, todo el grupo quedó esperando la restauración de Miriam. ¿Por qué? Porque ellos no podían seguir, ellos no podían caminar hacia la tierra prometida sin que Miriam fuera restaurada, sin que Miriam fuera reintegrada. Y dice el texto, ¿no? Sigue el texto. Después el pueblo partió y acampó en el desierto de Pará. Dios tuvo que tratar de manera aislada, de manera personal, individual a Miriam y todo lo que está pasando en su corazón ahí. Pero el pueblo no siguió sin ella. Ella era tan importante, ella era tan significativa, que todo el pueblo esperó su redención para poder seguir su camino, ¿no? Y seguir con lo que tenía. Y el legado de Miriam es tan grande,
tan largo, que después, allá en los profetas menores, todavía se vuelve a mencionar a Miriam. Miqueas va a decir, yo fui quien, o sea, hablando por voz de Dios, otro profeta de la Biblia, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, yo envié a Aarón y Miriam para que te dirigieran. O sea, en toda la historia, el legado de ella como profetisa, como líder, como dirigente, no fue olvidado, no dejó de ser reconocido a pesar de su momento de debilidad, a pesar de su error cometido. Es como el texto da a entender de que ella se arrepintió, se restauró, se sanó, se reintegró y siguió su legado de una manera y terminó bien. El texto que va a hablar de la muerte de Miriam es Números, Números capítulo 20. Empieza, justo el versículo 1 habla de que toda la comunidad llegó al desierto y se acampó ahí y fue ahí donde Miriam murió y fue sepultada. Es en este mismo desierto que ella murió y fue sepultada cuando dice el texto en Números 20 de que ahí fue donde ella murió y donde la enterraron, es que el pueblo empieza a quejarse por la falta de agua y que Dios dice a Moisés, reúne todo el pueblo y habla a la roca. Y después, donde Moisés va a golpear la roca en lugar de hablar y va a cometer el pecado de que él y Aarón va a quedar fuera de la tierra prometida. Esto pasa en Números 20 después de la muerte de Miriam. Es como después de que ella fallece, es donde incluso Moisés y Aarón se pierden un poco en Brasil decimos pies del prumo, ¿no? Pero es como parece que la muerte de Miriam fue tan significativa que es el mismo Moisés que habla con Dios cara a cara, es donde él también se va a equivocar. Después de perder a su hermana, después que Miriam fallece y es enterrada, dice el texto que es donde Moisés va a cometer el peor pecado de su vida y que le va a quedar él y va a dejar a él y a Aarón fuera de la tierra prometida. Es seguido. Está la muerte de Miriam en el versículo 1, o sea, tan significativa, yo me quedo pensando. ¿Y si Miriam no hubiera muerto? ¿Será así? Quizás Moisés no estaría tan triste, ¿no? Tan amargado para poder, tan indignado con ese pueblo. Porque vemos que él también, cuando él comete esto, él también estaba sufriendo la pérdida de la muerte de su hermana, ¿no? Y Miriam murió en el versículo 1 y el versículo 2 empieza a contar de que el pueblo estaba quejando por la falta de agua y toda la historia que ya conocemos. Muy bien, pero Miriam es recordada en toda la historia, eh, ya aquí por los profetas menores, post-exílico, como una de las personas, no solo Moisés, no solo Aarón, pero Miriam también está como una líder de Israel, una líder en la liberación y en todo el proceso que Dios hizo. Así que con Miriam podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que podemos aprender es el poder de una mujer en el liderazgo. Miriam es un testimonio muy importante para el papel de las mujeres en un liderazgo espiritual, porque incluso en una sociedad patriarcal, incluso en una sociedad donde la mujer no tenía voz, Miriam no solo tuvo voz, no solo tuvo influencia, como tuvo la voz de Dios. Miriam fue levantada para ser voz de Dios en Israel. Aún siendo mujer, ella fue una gran profetisa y una gran líder. También con Miriam podemos aprender la fragilidad humana. La historia de Miriam nos muestra que incluso los líderes más fuertes, más ungidos, también cometen errores. También hay momentos donde permitimos que las cosas que no vienen de Dios dominen nuestro corazón y salgan por nuestra boca. Así que su historia también nos invita a esa reflexión sobre humildad y confiar que Dios sabe lo que hace, que Dios sabe a quién elige, que Dios sabe en qué usa. O sea, confiar en Dios, en el liderazgo de Dios, en las decisiones de Dios y en el proceso de Dios, ¿no? En todo lo que Él está haciendo. Pero también una de las cosas que aprendemos, y quiero que termine con esto,
que la historia de Miriam nos enseña sobre el perdón y la restauración. Aunque ella fue castigada, aunque ella fue disciplinada por pecado, vemos primero el amor de sus hermanos, ¿no? Porque no solo Aarón suplica de manera inmediata por ella, pero el mismo Moisés que podía haber decir, no, Miriam estaba quejándose contra mí, Miriam está murmurando, hablando mal de mí. No, él no dice nada de eso. Moisés no habla nada en la historia. La vez que Moisés abre la boca es para pedir a Dios por su hermana. Entonces vemos la restauración y el amor y el perdón que ella recibió de Moisés, de sus hermanos y también de Dios, porque Dios la sana, Dios la restaura, Dios demuestra su misericordia y amor incondicional y la devuelve al propósito y la devuelve al ministerio y la devuelve al grupo, la reintegra en todo su plan de salvación. Así que aquí detenemos la grabación y les escucho preguntas, dudas, inquietudes, comentarios.